Muy buenas noches. En esta hora estamos acá para compartir la preciosa palabra del Señor y tratar de en esta noche compartir algún tema que tenga que ver con la escatología. Desde ya bendecimos a los hermanos que se contactarán a esta transmisión. Los bendecimos en esta preciosa noche. Le pedimos al Señor que los bendiga ya en su nación, en sus países donde se conecten. Y queremos verdaderamente pedirle al Señor que nos dé un espíritu de sabiduría, de revelación, de inteligencia, para que en esta preciosa noche nosotros podamos entender algunas cosas que muchas veces es difícil que se compartan en las iglesias, en los ministerios. Nosotros hemos tenido por costumbre, tal vez no por costumbre, sino es una forma en la que el Señor nos enseñó desde el principio a enseñar escatología. Esto se podría decir nosotros lo hacemos constantemente, pero en esta hora tal vez va a ser un poquito limitado por el tiempo lo que vamos a compartir acerca de lo que es el infierno y el cielo. Existe, se podría decir, una vida después de la muerte, existen los lugares intermedios, ¿verdad? Y muchas veces pues el concepto acerca de la muerte es muy efímero, a veces no se tiene un concepto claro de qué es lo que sucede después de que la persona pueda morir. Si existe verdaderamente el infierno, porque la palabra del Señor nos da testimonio que durante 167 veces la palabra infierno se menciona en la Escritura. Entonces vamos a dar algunas citas, algunos versículos y en lo que el tiempo nos dé, pues vamos a tratar de compartir acerca de lo que es el infierno, para quién fue hecho el infierno, ¿verdad? Eso lo platicaremos también en un rato, ¿verdad? Quiénes son los que estarán en el infierno, ¿verdad? Cuál es el tipo de tormento que hay en el infierno, ¿verdad? Y quiénes han sido salvos o han sido salvados de la condenación eterna, ¿verdad? Entonces vamos a orar en esta preciosa noche. Desde ya bendecimos a los hermanos que están conectados, hermana Sofía, hermana Carmen, Alexander, hermana Irma Medina, hermana Katy. Dios los bendiga mucho. Gracias por estar en esta conexión. Hermano Luis ZB, Dios me los bendiga en esta preciosa noche. Oramos al Señor, por favor, que el Señor nos ayude en esta hora para poder entender estos últimos tiempos, ¿verdad? Y saber cuál es la ruta que nosotros debemos de tener y qué es lo que debemos de hacer para mantenernos en la salvación que el Señor nos ha regalado. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos des sabiduría, que nos des revelación, que nos des entendimiento, Señor, de tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que en esta hora podamos tener la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, para que podamos entender, Señor, esta porción o estas porciones de la Escritura que vamos a leer en esta preciosa noche. Te pedimos asimismo, Señor, que nos prepares en este tiempo y que tú seas el que a través de tu Espíritu Santo sea el que nos esté anunciando, revelando y dándonos a entender los tiempos que estamos viviendo. La palabra de Dios dice en el libro de Mateo 25:46: aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, pues existen bastante información con relación a la vida eterna, ¿verdad? Jesús vino predicando un arrepentimiento, ¿verdad? Vino anunciando el reino de los cielos, pero en la misma forma Él también habló acerca del infierno, ¿verdad? Juan 5:24 y 28:29 dice: ciertamente les aseguro que ya viene la hora y ha llegado, ya que en los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad,
sino cumplir la voluntad del que me envió. El poder entender que sí existe un infierno, ¿verdad? La palabra de Dios da claro testimonio. Le voy a tratar de leer otras citas para poder enfocarme un poquito más. Luego dirán a los que estén a la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, la palabra nos da testimonio de un infierno, ¿verdad? Que no fue preparado para los hombres, sino fue preparado principalmente para el diablo y sus ángeles. En el libro de Juan, ahí mismo, el capítulo 12, verso 31, dice: el juicio de este mundo ha llegado, ya que el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Al hablar del infierno, hermanos, nosotros hablamos de tormentos, hablamos de una vida que verdaderamente no escogió a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, ¿verdad? En algunas de las enseñanzas que tienen, algunas doctrinas heréticas pues anulan completamente el infierno y consideran que únicamente vivimos esta vida. En algunas otras consideran que hay una aniquilación del alma, ¿verdad? Por eso hay que vivir la vida, dicen algunos, ¿verdad? Pero nosotros, se podría decir, los que conocemos a Dios, sabemos que desde el principio que nosotros conocimos a Dios y comenzamos a disfrutar de una vida en Cristo, ¿verdad? Hay una eternidad en nosotros que se llama la eternidad Zoe, o sea, Dios puso eternidad en nosotros, ¿verdad? Y por eso se desató un gozo en nuestras vidas, ¿verdad? Y sabemos que el cielo pues está lleno de gozo, ¿verdad? Y sabemos que el infierno es lo contrario, ¿verdad? Hay personas que en algún momento pues han vivido su vida en sufrimiento y en dolor, y posiblemente pues no reciban a Cristo como Señor y Salvador de su vida, ¿verdad? Y verdaderamente es a veces complicado y difícil, ¿verdad? Saber que las personas que no reciban a Cristo, ¿verdad?, no hay forma de poderlas acercar a Dios si no es a través de Jesucristo, ¿verdad? No existen ningún tipo de actividades que se puedan hacer, pues la doctrina tradicional ha tratado en algún momento de decirle a la gente que es a través de ciertas actos que se pueden hacer, ¿verdad?, para sacar supuestamente a las personas del purgatorio, ¿verdad? O sea, está establecido, dice la palabra, que el hombre muera una sola vez y después el juicio. No hay segundas oportunidades, ¿verdad? Y es muy importante pues saber y entender en esta hora, ¿verdad?, la urgencia que nosotros como hijos de Dios tenemos de poder compartir el evangelio que nosotros tenemos, porque sabemos que muchos de nuestros familiares, si ellos no conocen verdaderamente a Cristo como Señor y Salvador de su vida, el camino, aunque traten de ser románticos, sentimentalistas, porque a veces en los cementerios o en los lugares donde uno lo llaman a veces para que pueda dar un mensaje de consolación, de ayuda para y a veces la persona no es ni cristiana, y bueno, y se dicen cosas como ya está con el Señor, ¿verdad? Pero tenemos que tener claro, ¿verdad?, que existe un infierno y existe un cielo, ¿verdad? Nosotros estableceremos, como les digo, en el corto tiempo, ¿verdad?, quiénes verdaderamente pueden estar en el cielo y quiénes pueden estar en el infierno, ¿verdad? Nosotros pues en nuestra vida de pecado pues en ningún momento éramos candidatos, ¿verdad?, para podernos ir al cielo, pero la palabra de Dios nos permite ver algunas cosas que son importantes. Por ejemplo, el pecado. El pecado nos limitaba de estar cerca de Dios. El libro de Romanos, capítulo 3:23 dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Nosotros estábamos privados, ¿verdad?, de acercarnos a Dios. Había un rompimiento completo, pero la sangre de Cristo, Jesús, pues es la puerta. Jesús es el medio, es el medio por el cual nosotros fuimos acercados al reino de Dios.
Entonces Jesús vino para rescatarnos de esa separación. Primera Tesalonicenses 1:10 dice así: y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó y nos libró del castigo venidero, ¿verdad? Entonces, establecer claramente, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, en nuestra familia o nuestros vecinos o nuestros compañeros de trabajo posiblemente no conozcan de Cristo, ¿verdad? Nosotros sabemos que no hay muchos caminos, ¿verdad? El camino está trazado, ¿verdad? O es cielo o es infierno, ¿verdad? Infierno lo establecemos claramente que son las personas que se niegan rotundamente a veces a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Hebreos 7:25 dice: por eso puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios, y por medio de él pues vive para siempre para rogar por ellos. Los que confiamos, ¿verdad?, nuestra vida al Señor, fuimos rescatados, ¿verdad? O sea, hubo un rescate, hubo un precio que pagó, ¿verdad?, nuestro Señor Jesús con su vida, con su sacrificio, ¿verdad?, para podernos llevar al cielo, ¿verdad? O sea, los que conocemos a Cristo, pues tenemos una ruta, ¿verdad? Tenemos un camino, ¿verdad?, que ya fue trazado, que es el cielo, ¿verdad? Primero en Juan capítulo 5 verso 11 y 12 dice: y el testimonio de este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y al que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Entonces, poder saber que si no se tiene a Cristo en nuestro corazón, la mayoría de personas pues tienen a veces conceptos con relación a de que hay una salvación o hay una segunda oportunidad, ¿verdad? Pero la única oportunidad que tenemos es aquí en vida. Es maravilloso que en este tiempo, a través de esta situación que se ha estado viviendo, pues hay el testimonio de que muchas personas se han estado convirtiendo a Cristo, ¿verdad? Y esa es una muy buena noticia, ¿verdad? Porque sabemos que ellos pasaron de muerte a vida, ¿verdad? Y por eso se necesita, ¿verdad?, que se predique el Evangelio, ¿verdad?, a toda criatura, ¿verdad?, para poder salvarlos de la condenación eterna, ¿verdad? Muchos en algún momento, pues esto es complicado a veces hasta hablarlo, ¿verdad? Dicen, bueno, cuando yo muera, pues voy a... Y son románticos y son a veces, pues, inventan cosas y dicen, bueno, allá va a estar mi mamá, allá va a estar mi papá, cuando yo muera voy a ver a mis familiares, ¿verdad? Y esto se podría decir a veces hasta delicado decirlo porque la gente muchas veces murió sin Jesús, ¿verdad? Dios podría decir, pues yo tuve una madre, tuve un padre, ¿verdad? Eh, no tuve, se podría decir, la cercanía de ellos, pero yo no puedo decir, bueno, los voy a encontrar a ellos porque ellos nunca, ¿verdad? A mi madre no tuve la oportunidad de compartirle las buenas nuevas, pero sí tuve la oportunidad a mi papá. Pero mi papá se negó completamente a recibir a Cristo, ¿verdad? Él me condenó, me maldijo, ¿verdad?, porque yo estaba ya en los caminos de Dios, ¿verdad? Y no tuve la oportunidad, se podía decir, de verlo salvo. Pero sí he visto muchas personas que en lecho de muerte, pues ellos confiesan a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Y aún a veces cuando hemos ido a orar por personas que están en estado de coma, hemos visto cómo Dios pues ha obrado en la vida de ellos y han aceptado a Cristo. Y esa es la condición, o sea, principalmente la condición que se tiene después es tener a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Las personas que tal vez desconocen, ¿verdad?, y por eso viven su vida como quieren, ¿verdad?, llena a veces de deleites o una vida moral desordenada o una doble moral, desconocen que el infierno, ¿verdad?, no es un lugar de gozo y de alegría, o posiblemente en algún momento piensan que las cosas que hicieron en esta tierra se las van a llevar. Pero la Biblia habla muy, muy claro con relación a lo que es el tormento que se va a vivir las personas que puedan estar en el infierno. Hace muchos años, pues a través de
de una sierva, me prestaron un libro de la Divina Comedia. Si en algún momento usted lo puede leer, ¿verdad? Este libro lo escribió Dante Alighieri, ¿verdad? Y él describe los tormentos, las cámaras y todo lo que existe. Y bueno, hay literatura en este tiempo con relación a lo que es el infierno, ¿verdad? Y algunos pues han dicho que es como un cuerpo, bueno, algunos han dicho que han bajado al infierno, que han estado en el infierno, ¿verdad? Bueno, hay muchos conceptos con relación a eso, pero la Biblia da testimonio de que es un lugar de tormento, ¿verdad? En primer lugar, Mateo capítulo 8, verso 12 dice así: pero los súbditos del reino los echarán afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Es un lugar donde hay lamento, donde hay uh, tormento emocional, hay un tormento constante, ¿verdad? O sea, las personas no dejan de sufrir en el infierno, ¿verdad? O sea, no dejarán en ningún momento de estar en sufrimiento. O sea, el sufrimiento será constante, el sufrimiento será definitivo, ¿verdad? Ya estando en esa atmósfera o en esa dimensión, ¿verdad? Asimismo, pues Marcos 9:43 al 48 habla de un tormento físico. Si tu mano te hace pecar, córtala, más te vale entrar en el reino manco que ir con las dos manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Escucha esa palabra. Y si tu pie te hace pecar, córtalo, más te vale entrar en la vida cojo que ser arrojado con las dos piernas, con los dos pies al infierno. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo, más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. La sal con todos serán sazonados, es el fuego. La sal es buena, pero si deja de ser salada, todo lo pueden volver a dar sabor. Si no falta la sal entre ustedes para que puedan vivir en paz unos con otros. ¿Sabe? A mí me hace recordar esto. Bienvenidos los hermanos que están agregándose en esta noche, los bendecimos, ¿verdad? En esta hora. Me hace recordar algo en los cuales nosotros crecimos en el Evangelio, algo maravilloso. Antes existían, pues no existían las películas como en el tiempo de ahora. Uno veía las películas a través de películas que proyectaban en la pared o en una pantalla, ¿verdad? Pero principalmente la película que constantemente era requerida era la película del infierno, ¿verdad? Y me recuerdo que nosotros pues comenzamos a pasar esa película, ¿verdad? Y esa película lo que provocaba en la gente era un impacto muy fuerte, porque en esa película pues describe todo este tipo de tormentos, el tormento físico que constantemente la gente va a tener, ¿verdad? Existe también el tormento espiritual. El Mateo 25:41 dice así: luego dirán a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No hay tormento más grande que pueda existir en el ser humano que el estar apartado y separado de Dios, ¿verdad? La gente que se podría decir se da el lujo muchas veces de apartarse de Dios y de vivir una vida de pecado, pues no pueden vivir muchas veces felices o tranquilos pecando. Hay un tormento espiritual constante en sus vidas y no pueden ser felices, ¿verdad? Porque separados de Dios nosotros no podemos vivir, ¿verdad? Nosotros hemos sido agregados, hemos sido salvos por la gracia de Dios, ¿verdad? Y sabemos que sin Dios nosotros no podríamos vivir, ¿verdad? Y estar verdaderamente viviendo en un tormento es apartarse de Dios. Usted se da cuenta que la gente que conoció a Dios, ¿verdad? Tiene la oportunidad muchas veces de tal vez de volver a buscar nuevamente el rostro de Dios, ¿verdad? Pero le es muy difícil a veces volver a tener esa comunión que tuvo, ¿verdad? Y a veces existe hasta un tormento espiritual, ¿verdad? Hasta que completamente hay un perdón
en su vida, ¿verdad? Entonces la persona se siente verdaderamente feliz, se siente verdaderamente contenta, ¿verdad?, de estar con Dios, ¿verdad? Si nosotros tratamos verdaderamente de entender el tema de hoy, ¿verdad?, sabemos que en lo que es los creyentes en Cristo, pues cuando mueren, ¿verdad?, ellos parten a la presencia de Dios, a la presencia de Dios con gozo, ¿verdad?, esperando a ser resucitados, ¿verdad?, para tener un cuerpo, ¿verdad?, y el camino es el cielo, ¿verdad? Pero no sucede lo mismo, se podría decir, con los que no son creyentes, ¿verdad? Los creyentes pues van a un lugar de tormento, pues algunos le llaman Hades, otros le llaman Sheol, ¿verdad?, otros le llaman Gehenna, pues otros le llaman abismo, ¿verdad? Y cada uno tiene una explicación, pues son los lugares de la muerte, ¿verdad? Es el lugar de la muerte, ¿verdad? Pero es un lugar para algunos, se podría decir, de tormento. O sea, la persona que muere sin Cristo lo que va a vivir es atormentada, ¿verdad? Se va a ir al infierno, ¿verdad? Y no tiene otro camino. Entonces, después de estar de ese punto intermedio en el Hades, pues está la resurrección, ¿verdad? Porque la palabra de Dios habla de una, de una resurrección para vida y otra resurrección para muerte. Pero todos, dice la palabra, pues vamos a ser juzgados, lo que hayamos hecho nosotros en el cuerpo, ¿verdad?, lo que hayamos hecho con nuestra vida. Por eso es muy importante saber que nosotros necesitamos saber que existe un infierno. O sea, la premura, la urgencia de anunciar un evangelio glorioso que tenemos en nuestra vida es para poder salvar a todos aquellos que, se podría decir, librarlos de la condenación eterna, ¿verdad? Es maravilloso verdaderamente compartir las buenas nuevas y ver que este tiempo pues es propicio para poder compartir la palabra del Señor, porque la gente, su corazón está listo, está preparado para poder recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida, ¿verdad? Este tiempo, los que son pastores que nos ven en esta noche, bendecimos al pastor Héctor en esta hora, bendecimos a su esposita, bendecimos a cada uno de los hermanos. Es propicia, se podría decir, para entender, ¿verdad?, de que el corazón de mucha gente ha sido preparado por el Espíritu Santo para recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida. O sea, el Espíritu Santo de Dios no ha dejado de trabajar por la salvación de las almas, ¿verdad? Y nosotros posiblemente pues veamos que en estos últimos tiempos a nuestras familias vengan tal vez con prisa, con premura, a reconocer a Jesús como Señor y Salvador de su vida, pero es el camino correcto, es el camino verdadero de poder salvar o de poder librar a una vida del castigo eterno, ¿verdad? Sea como muchas veces se comparta, pues los medios son buenos. Estos medios que estamos utilizando en este tiempo, pues son los medios que se podría decir están al alcance nuestro en estos días, en este tiempo, ¿verdad? Algunos se podría decir, pues estamos utilizándolo con bastante potencial. He visto algunos pastores que le han puesto ahí hasta púlpito, utilizan música, bueno, gloria a Dios por ahí, ¿verdad? Lo importante es que el Evangelio de Cristo se siga predicando, que las almas sean salvas, porque es necesario que nosotros entendamos, ¿verdad?, de que nosotros somos los transmisores, nosotros somos el medio que el Señor dejó para poder anunciar el santo Evangelio de Dios. Entonces, ¿existe un infierno? Sí existe un infierno, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios da testimonio con los pocos versículos que hemos leído, ¿verdad?, que sí existe un infierno, existe un castigo, existe un lago de fuego también, ¿verdad? El infierno no fue hecho para los incrédulos, para los inmorales, para los fornicarios, para los hechiceros, sino fue, en principio fue hecho para Satanás y sus demonios, o los ángeles caídos, ¿verdad? Pero en la lista se podría decir, pues
hay incrédulos, hay hechiceros, hay fornicarios, ¿verdad? Que tal vez nunca se podría decir se van a convertir, o posiblemente sí, ¿verdad? Porque lo que hay que hacer es anunciar el Evangelio para que la gente pueda venir. Es increíble que en muchos lugares hay hechiceros que se han convertido. Hay lugares donde brujos se han convertido, ¿verdad? Satanistas se han convertido, ¿verdad? En este tiempo. Pero es necesario verdaderamente anunciarles el Evangelio de Cristo en este tiempo. Entonces, esta primera parte decimos que sí existe un infierno, pero en la misma forma, ¿verdad? Como parte de lo que es la vida después de la muerte, pues también existe un cielo, ¿verdad? ¿En dónde se ubica? Bueno, ¿en dónde está el cielo? Pues cuando hablamos de la atmósfera, ¿verdad? Pues es un cielo, ¿verdad? El cielo de los cielos. La palabra de Dios dice en el Salmo 123:1: hacia ti, oh, dirijo la mirada, hacia ti cuyo trono está en el cielo, ¿verdad? O sea, sabemos que nuestro Señor Jesús anduvo anunciando pues el reino de los cielos, anduvo anunciando un cielo, ¿verdad? Y debemos nosotros de saber que en los cielos, ¿verdad? Pues no entrará nada inmundo, dice la palabra, ¿verdad? Sino que habrán ciertas condiciones. En primer lugar, la primera condición es pues tener a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, ¿verdad? Pero en el cielo estarán los ángeles, estará Dios, estará la iglesia, ¿verdad? Los creyentes del Antiguo Testamento. Romanos capítulo 10, verso 9 dice el requisito para poder verdaderamente entrar al reino de los cielos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El cielo pues es una atmósfera, ¿verdad? Que ha sido preparada. Jesús mismo dijo, ¿verdad? Que Él iba a preparar un lugar, ¿verdad? Para que donde Él estuviera nosotros estuviéramos. Jesús se anticipó, se adelantó, ¿verdad? Y el cielo pues tiene características muy importantes, se las digo en esta noche, ¿verdad? Me has dado a conocer la senda de la vida, dice el Salmo 16:11. Me llenarás de alegría en tu presencia y dicha eterna a tu derecha. Una de las condiciones en las cuales nosotros podemos saber de que lo que existe en el cielo es la santidad, ¿verdad? O sea, el cielo está lleno de la santidad de Dios, ¿verdad? Por eso hay un requisito muy importante de aprender, ¿verdad? En algún momento lo compartimos, aprender a vivir en la santidad de Dios, ¿verdad? Aprender a apartarnos del pecado, aprender a someter los pensamientos que puedan venir a nuestra mente y tener pensamiento de vida y tener verdaderamente una vida que pueda reflejar no una conducta farisea, ¿verdad? De normar a la gente por lo que hace, por los vestidos o por cómo se arregla, sino un estilo de vida que pueda agradar a Dios, ¿verdad? Entonces, el cielo está lleno de la santidad de Dios. Ahí no entrará nada que sea inmundo. Es parte, se podría decir, de lo que es el cielo. Segunda cosa que es importante, 2 Corintios 5:1 dice: de hecho sabemos que si esta tienda de campaña que vivimos se deshace, tenemos a Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida con manos eternas. Nosotros sabemos que cuando hablamos de esos temas, pues se habla acerca de cuerpos glorificados, ¿verdad? O sea, el Señor va a hacer una transformación de nuestros cuerpos, ¿verdad? En el arrebatamiento habrá una transformación y nosotros seremos transformados, ¿verdad? A un cuerpo glorificado. O sea, no será el mismo cuerpo, sino es un cuerpo que el Señor preparó para nosotros. ¿Cómo le afirmo esto? Bueno, Jesús, por ejemplo, ¿verdad? Vino de la gloria del Padre, ¿verdad? Y Él se despojó de su gloria y vivió como un hombre natural, sin pecado, ¿verdad? Pudo vencer a Satanás, pudo vencer la muerte, ¿verdad? Pero
Él tomó su cuerpo glorificado nuevamente, ¿verdad? O sea, Él está ahora en la gloria de Dios, ¿verdad? Y tiene un cuerpo glorificado. En la misma forma para nosotros, los que somos la iglesia, pues el Señor tiene un cuerpo diferente, un cuerpo glorificado, ¿verdad? ¿Cómo será ese cuerpo? Pues parte se podría decir, nosotros podríamos decir como sucedió en la transfiguración. La transfiguración, el cuerpo de nuestro Señor Jesús se volvió un cuerpo resplandeciente. El testimonio del libro de Marcos dice que era tan brillante, ¿verdad?, que ningún lavador podía, era como que eran encendido algo fluorescente, o sea, la blancura, ¿verdad?, que tenía ese cuerpo glorificado, un cuerpo sin pecado, ¿verdad?, un cuerpo libre, se podría decir, de toda mancha, de todo pecado, ¿verdad? Y Dios pues nos ha preparado también a nosotros un cuerpo. Algo que también es muy importante, le leo una porción, dice: Él enjugará toda lágrima de los ojos, ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Yo les decía hace un momentito que desde el momento en el que nosotros recibimos a Cristo, algo cambia en nuestro interior, ¿verdad? Algo por el Espíritu Santo que nos lleva al conocimiento de Cristo, ¿verdad? No es que nosotros le hayamos encontrado, fue Él que nos escogió, fue el que nos sacó de la inmundicia, fue el que nos sacó del pecado, fue el que nos sacó de la maldición, ¿verdad? Y desde el momento en el que nosotros recibimos a Cristo se manifiesta algo que es muy importante, o sea, es la inmortalidad que el Señor pone en nosotros, es nuestro espíritu que estaba muerto, es resucitado, ¿verdad? Y nosotros comenzamos a sentir gozo, ¿verdad? Y esto se habla de la vida Zoe, o sea, de la eternidad que el Señor ha puesto en nosotros, ¿verdad? Nosotros no fuimos puestos para morir, ¿verdad? O sea, la muerte es el principio de la vida. Para el que muere en Cristo es el principio de la vida. Entonces, hay una inmortalidad en nosotros, ¿verdad? O sea, los que somos hijos de Dios debemos de entender esto en esta noche. Nosotros debemos de saber que el Señor nos ha puesto inmortalidad en nosotros, ¿verdad? Algo que también sucederá en este tiempo en el cielo, Apocalipsis 7, 1 al 6, dice: ya no sufrirán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni ningún calor abrasador, ¿verdad? ¿Por qué batallamos nosotros aquí en la tierra, ¿verdad? Pues batallamos por la satisfacción de nuestras necesidades, ¿verdad? Jesús fue muy claro al decirle a los en su discipulado, en el capítulo 5 del libro de Mateo, habla y dice claramente que no debemos de afanarnos por las comida, por el vestido, ¿verdad?, sino que debemos de saber que Dios alimenta a las aves, Dios viste a los lirios del campo, y nosotros debemos de saber que el Señor se ocupará de nosotros, ¿verdad? Yo creo que esta pandemia a muchos les ha servido para aprender a descansar en Dios, ¿verdad? Posiblemente corrían demasiado, posiblemente trataban de ser un impacto con lo que ellos hacían, supuestamente traían la bendición y el alimento para su casa, pero ha quedado demostrado claramente que el único que provee y siempre ha sido el proveedor de nuestra vida es nuestro Dios. Entonces es muy importante saber de que en el cielo pues el Señor será la luz, ¿verdad? El Señor satisfará todas nuestras necesidades estando con Él, ¿verdad? Pues estando con Él es más que suficiente, ¿verdad? Imagínese a usted, por ejemplo, a un Moisés que podía perderse 40 días sin comer en ese monte, ¿verdad?, y poder estar con Dios sin alimentarse, porque cuando verdaderamente podemos entender en esa dimensión, en ese deleite, en esa cercanía, que hay un momento en el que las cosas materiales dejan de tener sentido. Aún las cosas, se podría decir que para muchos ejercen algún tipo de influencia o importancia, dejan de tener el sentido que muchas veces tienen, ¿verdad? Y verdaderamente le pierden el sabor, porque la cercanía, ¿verdad?, con Dios hace que todas nuestras necesidades, llegamos a un punto en el cual llegamos a considerar que Dios llega a ser el todo para nosotros, ¿verdad? No tenemos en ningún momento por qué desconfiar
de un Dios, ¿verdad?, que ha prometido una vida maravillosa con Él, ¿verdad?, en el cielo. O sea, Dios nos prometió una vida eterna, nos prometió un cielo, ¿verdad? Pero es muy importante saber, ¿verdad?, de que debemos de prepararnos y tratar de vivir, como hemos hablado, una vida que pueda agradar a Dios, ¿verdad? Es muy importante también entender, en Romanos 8:17 dice así: si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Saludes, mi hermano Misael, Dios te bendiga. Hermano Benigno, Dios me lo bendiga. Profeta Glenda, Dios te bendiga. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que han estado ya apareciendo. Salieron de la nada y aparecieron ahí en la pantalla, pero Dios me los bendiga. Parte se podría decir de lo que viviremos también es la gloria de Dios, ¿verdad? La gloria de Cristo, en la eternidad, ¿verdad? En este tiempo estamos hablando de una manifestación de la gloria de Dios, ¿verdad?, como ha sido anunciada, como ha sido profetizada, que es parte, se podría decir, del conocimiento de la intervención de Dios, ¿verdad?, en la naturaleza en este tiempo. Pero nosotros somos coherederos, ¿verdad?, de esa gracia, de esa gloria que el Señor tiene preservada para sus hijos, ¿verdad? O sea, lo que el Señor ha prometido no es sufrimiento, no es dolor, ¿verdad? Es que todas nuestras necesidades, como en ese cuerpo glorificado, todas nuestras necesidades sean satisfechas, ¿verdad? Posiblemente aquí hemos estado siendo entrenados en este tiempo a tener una constante dependencia a Dios, ¿verdad? Y eso nos ayuda en algún momento para poder saber, ¿verdad?, de que existirán en este tiempo manifestación de la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestra casa. Es muy importante entender que eso es uno de los programas proféticos que el Señor ha hablado, ¿verdad? Pero que en el cielo lo que está preservada también es una herencia de gloria para sus hijos. 1 Corintios 13:12, y voy a tratar de detenerme ahí en ese pasaje. Ahora vemos de esta manera indirecta y velada como un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal como soy conocido. Algo que es muy importante, y yo trato de hacer un pequeño énfasis en esto, ¿verdad?, es muchas veces difícil llegar a tener una comunión con Dios que pueda verdaderamente llenar nuestra vida de satisfacciones, de deleite, de gozo, sea lo que sea que estemos pasando, ¿verdad? Esa promesa de esa cercanía, de esa intimidad, nosotros podemos comenzar a vivirla estando en este tiempo en una relación de armonía, en una relación de cercanía, en una relación de intimidad con Dios, ¿verdad? Yo le quiero decir en esta hora, Dios conoce quiénes somos nosotros. Él conoce nuestras debilidades, sabe que hemos fallado, pero también es importante saber, ¿verdad?, que Dios nos anhela por el Espíritu Santo cada mañana, cada día, que Él desea que nosotros nos deleitemos, que estemos cerca, ¿verdad? Parte se podría decir de muchas personas, dicen, pues el Señor me ha llevado a través de una visión, me ha llevado a través de un sueño, y es un poquito complicado a veces, aún hasta estar oyendo a hermanos o hermanas que a veces me preguntan, mire, es que está anunciado que soñaron unos sopilotes y unas nubes negras para Guatemala, y que viene lo peor, y que hay muerte, y que hay, yo creo que hay gente que no les ha amanecido, más parecen agoreros en este tiempo, ¿verdad? Porque si Dios ha prometido, ¿verdad?, a salvarnos de la ira, ¿verdad?, yo creo que en el programa y el calendario de Dios, pues lo que hay es una promesa de bendición, de cercanía, ¿verdad? Entre más tú cerca estás de Dios, tú tienes más confianza en Dios, tú tienes más deleite, tú tienes más gozo, tú tienes más fuerza. Tú te gozas en las grandes y pequeñas cosas. No hay necesidad muchas veces de que haya muchas fiestas o muchas cosas importantes. Tú te deleitas con tener esa comunión, con esa cercanía con Dios, ¿verdad? Entonces, parte se podría decir de las promesas de Dios, de un cielo, es la comunión y la cercanía que tú puedas mantener en este tiempo con Dios, ¿verdad? Que el Espíritu Santo de Dios en este tiempo pueda acercarte, pueda tocarte, pueda ministrarte
Ese es nuestro deseo en esta noche al tratar de hablarte de esto. Que el Espíritu Santo de Dios tú puedas experimentar el cielo en tu vida, en la tierra, que no manifiestes una vida de cansancio, de dolor, de sufrimiento, de abatimiento, y te dejes guiar muchas veces por este tipo de profecías, ¿verdad? Se ha hablado y se ha dicho que viene lo mejor de Dios es lo que viene, y en eso estamos parados los que profetizamos, los que declaramos una palabra. Esperamos cielos nuevos, nuevas tierras, esperamos la bendición de Dios, esperamos verdaderamente que Dios nos bendiga, que Dios nos sorprenda, que Dios haga milagros, pero esto únicamente se consigue a través de estar en conexión en constante con Dios. O sea, algo que yo aprendí desde hace mucho tiempo a través del hermano Morris Cerulo, que él estuvo dando una escuela no me recuerdo, una escuela que él estuvo dando aquí en Guatemala. Estuvimos en esa escuela y él decía, bueno, esta palabra yo se la voy a depositar en su espíritu, porque usted lo que tiene que hacer es siempre mantener su espíritu abierto. Usted tiene que estar en conexión constante con Dios, y Dios siempre le va a estar hablando. Es mentira que Dios no esté hablando. Dios está hablando todo el tiempo. Y los profetas muchas veces que se han quedado mudos en este tiempo es porque tal vez no tienen una cercanía con Dios. Dios siempre está hablando. Dios estará siempre hablando a sus hijos, estará siempre revelando una palabra a sus espíritus, ¿verdad? Hay una conexión, hay una comunión, hay una conexión constante de espíritu a espíritu. Eso es lo que trato de decirte. O sea, parte del anticipo de que tú te vayas al cielo es la cercanía que tú tienes en esta tierra con Dios, ¿verdad? Ese cambio de vestiduras, ese cambio, porque mucha gente en este tiempo a veces no se quiere morir y andan ahí todos miedosos por el COVID, ¿verdad? Porque verdaderamente no confían plenamente en Dios, ¿verdad? Dios los va a cubrir, Dios los va a guardar, a usted no le va a pasar absolutamente nada. Pero eso se le va a decir a Dios a usted, ¿verdad? En esa cercanía. Usted no se va a contagiar con que alguien ande como ande o haya tocado lo que haya tocado. ¿Sabe por qué? Porque Dios a usted se lo va a decir, a usted no lo va a afectar. Yo tengo la certeza y la confianza, ¿verdad?, de que Dios es capaz de guardarme, de protegerme, de estar conmigo. Y te lo digo en esta hora, es conveniente y necesario que tú puedas saber que cada mañana, ¿verdad?, tú tienes que saber que Dios está ahí contigo para poder apoyarte, para poder ayudarte. Dios a ti no te va a soltar, ¿verdad? Pero es importante saber, como un siervo de Dios lo dijo hace muchos años, ¿verdad? Cuando predicaba, él decía, yo me aseguro de que Dios vaya conmigo donde quiera que vaya, ¿verdad? Yo no salgo sin haber orado, sin haber clamado, sin haberme asegurado, porque como dijo Moisés, ¿verdad? Si tú no vas conmigo, yo no voy, ¿verdad? O sea, mucha gente se atreve a veces a salir de su casa sin haberse relacionado o comunicado con Dios, o haber tenido, mucho menos tener intimidad o cercanía con Dios, ¿verdad? Y en el cielo es un lugar de cercanía, es un lugar de intimidad que usted comenzó a tener en esta tierra. Usted comenzó a vivir en intimidad, en un deleite. O sea, a Dios nosotros tenemos que deleitarnos en Él, ¿verdad? Deleitarnos de su presencia, deleitarnos de ese amor, deleitarnos de un abrazo, deleitarnos de un beso de Él, deleitarnos de su cercanía. Hay momentos en los cuales Dios está tan cercano de sus hijos, de su pueblo. Me dijo un día una persona, ¿verdad?, siento tanto a Dios, estaban administrando la presencia, siento tanto a Dios que siento que me voy a morir. Pues si se muere, pues Dios mismo la va a resucitar, le digo, porque sentía tanto, ¿verdad? Yo he sentido a veces tan fuerte la presencia de Dios, ¿verdad? Pero esa cercanía usted la cultiva a través de su relación constante con Dios. Usted quiere vivir el cielo antes de que usted sea arrebatado, o antes de que todas estas cosas que están sucediendo lo acerquen. Pues usted debe de saber de que debe de apartar a muchas personas del infierno a través de compartirle la palabra del Señor, y debe de acercarlos al cielo, ¿verdad? No hay nada más maravilloso que usted pueda saber que su familia, que sus hijos son candidatos para irse con el Señor, que son personas que han estado en comunión, en relación. Ahora no se puede dar
ningún tipo de libertad en este tiempo para decir yo me desconecto o me salgo o no estoy o voy a seguir de vacaciones, ¿verdad? Para aquellos que en algún momento han pensado así, yo pienso que las señales que estamos viendo son más que difíciles de poder decir voy a seguir entretenido con mi forma de vida, voy a tratar de vivir la vida que yo quiera. No, yo pienso que es momento de decidirnos, ¿verdad? Para poder salir de esta generación muchas veces que es una generación perversa, ¿verdad? Y poder verdaderamente ayudar a la gente a que no se vaya al infierno, ¿verdad? Jesucristo es el camino, ¿verdad? Jesucristo sigue siendo el único medio, Él es la puerta, ¿verdad? Para poder entrar al reino de los cielos. No hay ninguna otra forma, no son las obras que en algún momento se han enseñado, ¿verdad? No son las obras, ¿verdad?, que puedan llevarnos al cielo. La única forma es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Si tú en algún momento me estás viendo en esta hora y necesitas reconciliar con Dios, hazlo. Es el tiempo verdaderamente que vuelvas a acercarte a Dios, que vuelvas otra vez a conectarte, que vuelvas otra vez a experimentar a ese Dios vivo que un día te habló, que un día te ministró, que un día tuvo una comunión cercana contigo, ese Dios que te hablaba, ese Dios que tú vivías enamorado, que tú vivías gozoso. Es el tiempo que vuelvas otra vez a acercarte a ese Dios vivo. Yo quiero orar en esta noche, ¿verdad? Bendecimos a cada uno de los hermanos y le damos gracias a Dios por conectarse en esta hora, ¿verdad? Perdonen que a veces no digo sus nombres, ¿verdad? Pero sabemos que Dios pues los conoce, ¿verdad? Queremos bendecir sus vidas siempre con una palabra. Pues este tipo de temas quisiéramos tocarlos con más tiempo, pero tenemos una hora para poder hablar de esto y esperamos que en el nombre de Jesús poder seguir hablando de este tipo de temas para poder seguir hablando acerca de los últimos tiempos. Entonces, para terminar, establecimos hay un infierno y hay un cielo, ¿verdad? Al infierno se van aquellos que son incrédulos, que no recibieron a Cristo como Señor y Salvador de su vida, ¿verdad? Se van aquellos que son fornicarios, adúlteros, hechiceros, mentirosos, ¿verdad? Al infierno se van aquellos que se rebelaron en contra de Dios, ¿verdad? Que no supieron mantenerse porque pensaron que en algún momento pues ya eran salvos y ya estaban completamente libres de cualquier tipo de condenación. Yo les quiero decir que muchas veces se predicó esto, ¿verdad? Pero la salvación nosotros tenemos que cuidarla, ¿verdad? No es de tirarla a la basura, ¿verdad? Una salvación tan grande, es un sacrificio tan grande, necesitamos cuidar esa salvación, ¿verdad? Y sabemos que si cuidamos esa salvación, ¿verdad?, nosotros podemos irnos con el Señor. Si viniera el arrebatamiento, pues nos vamos con Él, ¿verdad? Y si muriéramos, pues sabemos que nuestro destino es el cielo, ¿verdad? No tendríamos hasta ningún momento ni temor a la muerte, porque sabemos cuál es nuestra ruta, cuál es nuestro destino, ¿verdad? Yo he visto gente morir muchas veces, hermano, que me han ministrado tan fuertemente, ¿verdad? Un día fui a orar por una mujer que tenía cáncer, ¿verdad? Pero yo iba a consolarla, a ministrarla, a orar para poder pues aliviarla en su dolor. A una mujer que el cáncer lo tenía muy avanzado. Cuando yo fui, yo salí llorando, ministrado por él, porque ella claramente nos dijo, ¿saben una cosa? Este cáncer no se detiene, pero yo estoy lista, estoy preparada y tengo gozo porque muy pronto me voy con el Señor. Y así con ese mismo rostro, esta mujer pudo morir para el Señor, ¿verdad? Entonces, aquellos que tenemos la ruta clara, pues podemos estar tranquilos. Nuestra vida está en Dios, pero debemos de cuidar esa salvación maravillosa que nuestro Señor Jesús nos regaló, ¿verdad? Y también ser los atalayas de nuestra familia, ¿verdad? Nuestra familia necesita de Dios. Es urgente que usted, en lugar
de estar viendo la televisión o estar en otros entretenimientos, ore por su familia. Que este tiempo sea un tiempo de restauración de su familia, de su casa. Que su familia verdaderamente pueda conocer a Cristo. Que su familia en este tiempo pueda conocer al Salvador como usted un día lo conoció, ¿verdad? Posiblemente si no escuchan la voz suya, pues pídale al Señor que utilice otro medio, ¿verdad? Hubo un día que yo oré por una mujer y esta mujer te convirtió a Cristo, ¿verdad? Oramos por esta mujer y esta mujer tenía demonios, oramos y los demonios pues salieron, gloria a Dios. Pero yo le dije algo claro, mira, tienes que orar por tu esposo. Tu esposo necesita a Cristo. Pues él está en una vida adúltera, pues, pero necesita a Cristo. ¿Por qué no oramos por él? Entonces cuando ella comenzó a orar, yo le dije, yo voy a orar por tu esposo porque ustedes son un solo cuerpo. Voy a orar por tu esposo a través de ti, le dijo. Pues cuando oré, ¿verdad?, por él, sucedió algo glorioso, ¿verdad?, en la vida del esposo. Dejó a la mujer que tenía, ¿verdad?, y regresó y le dijo, ya no aguanto más, ¿verdad? Siento que Cristo me está persiguiendo, necesito recibir a Cristo. Y ahí donde estábamos, ¿verdad?, llegó a recibir a Cristo, llegó a arrodillarse, dijo, yo siento que Cristo me está persiguiendo, necesito a Dios, ¿verdad? Y él sirvió a Dios hasta donde yo conozco, sirvió a Dios, ¿verdad?, en vida. Yo creo que ya está en la presencia del Señor, ¿verdad? Pero tuvimos la oportunidad de orar, ¿verdad?, de interceder, ¿verdad?, porque es muy importante que tú puedas saber, ¿verdad?, que el camino, ¿verdad?, es el cielo o el infierno, ¿verdad? No hay extravíos, ¿verdad?, no hay forma de poder llegar a Dios si no es a través de Jesucristo, ¿verdad? Entonces es muy importante que tú puedas saber que tu familia es importante para Dios, que tú tienes que hacer un esfuerzo tal vez de orar, de ayunar, de buscar el rostro del Señor por tu familia, para que tu familia verdaderamente conozca a Cristo antes de que termine este año, antes tal vez de que termine esta pandemia o este proceso en el cual el mundo está siendo sometido, ¿verdad? Sabemos que esto terminará en un tiempo, sabemos que muchas cosas tal vez no regresarán a lo que, o tal vez sí, pero lo importante en esta hora, el mensaje central sería de que tú sepas de que tu familia tiene que ser libre, porque hay dos caminos, o el infierno o el cielo. Tú decides cuál es el camino que necesitas para tu familia y tu casa. Oro por ti en esta hora, el tiempo se nos ha ido acabando, pero oro por ti en el nombre de Jesús. Oro si hubieran enfermedades en esta hora, en el nombre de Jesús. Y si tú quieres en el nombre de Jesús recibir a Cristo ahí como Señor y Salvador de tu vida, en el nombre de Jesús entrégale tu corazón. Esta es una noche de salvación, esta es una noche también de milagros en la cual podemos orar por ti, podemos poner tu vida en las manos del Señor. Si alguien necesita oración, lo puede pedir en este momento y oraré en el nombre de Jesús para que el Señor pueda obrar en esta intercesión. La palabra de Dios dice que si nos ponemos de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidamos, será hecha. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que venga la salvación a las familias de tus hijos. En el nombre de Jesús, trae, Señor, en este tiempo, Señor, a través de tus siervos, a través de la salvación, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, que haya salvación en los hogares, que haya, Señor, en el nombre de Jesús, una salvación para librarnos, librarlos, Señor, del infierno, Señor, que ha sido preparado no para ellos, Señor, para Satanás y los ángeles, Señor, sino que en el nombre de Jesús, Señor, que ellos puedan ser los atalayas de sus casas, que ellos puedan ser en este tiempo los que puedan traer esa reconciliación con Dios. Padre, te pido que haya salvación, que el grito que haya en los hogares, que sea salvación en sus vidas, en sus casas, en el nombre de Jesús. Que todo corazón que se había endurecido, en el nombre de Jesús, en este tiempo, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú, Señor, obres. Padre, en el nombre de Jesús, oro, Señor, por el esposo de mi hermana en esta hora. Te pido, Señor, que lo toques donde quiera que esté. Te pido en el nombre de Jesús, está apartado de ti, y te pido en el nombre de Jesús que tú, Señor, lo traigas nuevamente a tu redil,
Enviamos una palabra de salvación, Señor, para él y para cualquiera, Señor, que se había apartado, Padre, en el nombre de Jesús. Y cualquiera, Padre, en esta hora, que en el nombre de Jesús necesite un toque tuyo, Padre, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que tu presencia, que tu Espíritu Santo es suficiente, Señor. Que tú puedas sanar toda dolencia, que tú puedas quitar, Señor, todo quebranto, que tú puedas, Señor, en esta hora, Señor, libertar de toda cautividad en el nombre de Jesús, en el cuerpo, en la mente, en la sexualidad, en el nombre de Jesús. Que tú, Señor, sea libertador para ellos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, haz libre, Señor, en esta hora, Señor, a aquellos que necesitan, Señor, libertad, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo, Señor, en esta noche traiga vida donde ha habido muerte. En el nombre de Jesús declaramos sanidad en tu cuerpo si has estado enfermo. Declaramos libertad en tu mente, en tus emociones, en tus sentimientos. En el nombre de Jesús te declaramos libre en esta hora. Que tú puedas disfrutar la libertad en Cristo Jesús. Y que en el nombre de Jesús tú puedas saber que este tiempo es un tiempo en el cual debemos de prepararnos, de estar listos, de santificarnos, de velar, de orar, de estar en comunión, de animarnos unos a otros, de exhortarnos unos a otros, porque sabemos que pronto, muy pronto, esa trompeta va a sonar. Y sabemos que el tiempo se está acercando, las señales están siendo marcadas, hay tanta señal, tanta cosa que está sucediendo, terremotos, tifones, cosas que están sucediendo en el planeta que se han acrecentado más y más. Y sabemos que esto lo único que anuncia es la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús los bendecimos y declaramos en el nombre de Jesús, Maranata, Maranata, Cristo viene pronto por nosotros. Les bendecimos, hermanos, estamos primeramente Dios, conectados nuevamente el día sábado para el sábado tengo una predicación. El día jueves, el día de mañana, compartiremos una escuela profética que hemos comenzado. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y estamos siempre en comunión. Bendiciones, hermanos.